Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos con otra reacción, otro vídeo que he visto en YouTube, y en esta ocasión me parece un vídeo súper interesante porque son 107 curiosidades de la saga Souls. A ver, yo llevo muchos años jugando a esta saga, pero para nada me considero un experto. Me gusta, conozco más o menos la historia, me gusta la jugabilidad, Zaki es mi padre. Pero seguramente haya cosas que yo no conozca, ¿vale? Y por eso, al ver este vídeo, pues digo, pues vamos a reaccionar juntos, vamos a ver por primera vez este vídeo. Como son 107 y no quiero que el vídeo se haga muy largo, lo voy a dividir en varias partes, ¿vale? Creo que en este vídeo vamos a hacer las 30 primeras y si veo que el vídeo tiene apoyo, que os gusta y todo eso, y comentáis, dais like y todas esas cosas, pues haré la segunda parte en breve, ¿vale? El siguiente vídeo o dentro de 2 vídeos o 3 vídeos. Cuando vea que este vídeo pues tiene el apoyo suficiente, pues continúo con la serie, ¿vale? Cascos puestos, pantalla ya lista para reproducir, así que vamos allá. Few games gain worldwide acclaim for having such a minimalist. Por cierto, os dejaré el vídeo aquí abajo en la caja de comentarios, bueno, en la caja de la descripción del vídeo, ¿vale? El vídeo original para que vayáis, le deis like y todo esto, porque vaya currazo, hacer un vídeo con 107 curiosidades es un auténtico currazo, ¿vale? Así que vamos al lío. Plot being exceedingly difficult and promote the ceaseless brutal murder of the player. And yet Dark Souls has become a paradigm among the gaming community for exactly these reasons. From the boss battles that leave you screaming in pain and victory to the stunningly beautiful and detailed maps. Es curioso cómo tiene razón, o sea, cómo un juego tan complicado se ha convertido en uno de los mejores juegos de la historia. Miyazaki es considerado uno de los grandes de la historia de los videojuegos y es un juego que, o sea, viene de una saga donde para nada es para el gran público, ¿vale? Es un juego muy de nicho y que ha convertido un género de nicho en algo para el gran público, como ha ocurrido al final con Elden Ring. Dark Souls has intrigued gamers worldwide. I'm Brittany, and today on Leaderboard we're going to dig into all those little intricacies that made this game such a success. So grab that ESTE flask and ready your weapons because we're going to get through these 107 pues vamos para facts allá. about Dark Souls. 107 cosas sobre Dark Souls. Vamos al lío. Fact 1. Dark Souls is an incredibly challenging third-person action RPG developed by From Software and published by Bandai Namco Games. Bueno, esto ya lo sabemos todos. The game was originally released for the Xbox 360 and PlayStation 3 on October 4th, 2011. Fact number 3. PC gamers had to wait almost a year for their platform's release on August 23rd, Un año. 2012. The PC Un año y llegaba con el DLC. Sí, llegaba ya directamente, esto sí que lo sabía, ¿vale? Llegaba con la edición, ya con el DLC, la Definitive Edition, ¿vale? La de Prepare to Die Edition que contenía el juego y el DLC de Artorias. included the Artorias of the Abyss DLC and very appropriately dubbed the Prepare to Die Edition. Fact 4. Dark Souls is considered the spiritual successor of From Evidentemente, Software's Dark Demon Souls Souls, which in turn was es el considered sucesor espiritual de Demon Souls. Field series. Basically, they all want you to turn your controller into a blunt force weapon and obliterate everything around you. Fact 5. Dark Souls wasn't originally planned to make a PC Ahí está, appearance. esto es lo que os había After a comentado. fan-made petition reached over 100,000 signatures. 100.000 firmas, para que From Software lanzara Dark Souls en PC. Pero salió muy mal optimizado. Gracias al remaster, pues ahora ya está todo mejor optimizado. Pero si querías jugar la versión original, que ya no está, por cierto, en Steam ya no existe ese juego original de Dark Souls. Pero ese juego original era imposible de jugar en PC. Fue mi primer juego, además, porque me lo descargué en Steam. Yo no tenía mando, no jugaba con mando. Y, hostia, se pasó muy mal. Miyazaki, the director of Demon Souls, was the director and producer of Dark Souls. He's continued working on the Dark Souls series as well as directing Bloodborne, yet another critically acclaimed title. Fact 7. Miyazaki grew up tremendously poor. Since he couldn't afford books or manga appropriate for his age, Ah, sí, vale, espera. Supongo que va a decir eso, ¿vale? Pero por si acaso os lo comento yo antes. Se dice que Miyazaki, sus historias son tan crípticas, no tiene... O sea, basa todo en la interpretación, porque él se crió con
con cómics y con películas que no entendía, en inglés y en idiomas que él no entendía. Entonces se lo imaginaba todo. Por eso quiso trasladar esa sensación suya a los videojuegos, y por eso hizo la forma esta tan típica ya de Miyazaki de contar las historias sin contarlas directamente en cinemáticas, simplemente pues leyendo la descripción de los objetos. He would borrow whatever he could from the library. When he encountered passages he couldn't understand, he would use the book's illustration as a jumping off point for him to write alongside the author. This process of allowing images to drive a story is still incredibly present in Dark Souls and Demon Souls. Fact 8, surprisingly, Miyazaki says he was unambitious as a child, and he actually studied social science in college. Though he considered applying for a game development studio, he ended up working for an IT company for several years right out of school. Fact 9, Miyazaki was finally inspired to take the plunge into the video game world after his friends recommended he play the game. Esto también lo sabía, al parecer es súper fan de Fumito Ueda. Gracias a Ico decidió, ya mayor Miyazaki, decidió, bueno, tampoco muy mayor, ¿vale? O sea, más mayor que la media de los desarrolladores, ¿vale? Decidió pues meterse al mundo de los videojuegos basándose en la obra de Ico. Fairy Tail welcome to the possibilities of the medium and drove him to want to make his own game. Fact 10, Miyazaki began work at From Software when he was 29. However, ¿Veis? Más mayor que la media, ¿vale? Porque normalmente para un desarrollador pues te entras con 24, 25, 23 años. Con casi 30 años meterte desarrollador es ya mayor, ¿vale? O sea, evidentemente ahora creo que ya no, ¿vale? Creo que ahora ya hemos pasado una brecha de generaciones donde ya no es mayor a esa edad, pero creo que en esa época era bastante mayor, o se consideraba bastante mayor. Most companies wouldn't take him due to his inexperience. In Japan, most people join a Encima llegaba con 29 años y con inexperiencia completa en videojuegos, así que era dos escollos que tiene que superar Miyazaki. company as a graduate and stay for life. ¿Ves? Cuando se gradúa a los 18 años y se queda para toda la vida. Miyazaki's career jump was therefore quite the dramatic move and continues to inspire his collaborators. Fact 11. In fact, due to the success of Dark Souls and its sequel, Miyazaki landed himself quite the promotion, president of From Software. Exacto. Ahora es el presidente de From Software. Not bad for someone considered too old and unqualified by most company standards. Fact 12. During his time as a coder at From, he heard of a game in development whose team couldn't come up with a compelling prototype. He took it upon himself to try to land control of the struggling game. If my ideas failed, nobody would care, he said. It was already a failure. And what was the game, you ask? Oh, just Demon Souls. Fact number 13, Demon Souls had a terrible initial reception. It only sold 20,000 20.000 copias solo, and its introduction at the Tokyo Game Show has been described as disastrous. However, slowly players discovered that the game required patience, and once they spread the word, game sales quintupled, earning the game a cult following. De hecho, Yoshida, el de PlayStation, en ese momento dirigía, creo, la parte de PlayStation, no quiso llevar Demon Souls a Europa porque decía que no se iban a meter una hostia en ventas increíble, y por eso decidió no traerlo aquí. De hecho, Yoshida sale en el PlayStation Showcase donde se presenta el remake de Demon Souls, sale antes, ¿vale? Como diciendo: me equivoqué, pero ha sabido reaccionar y ahora os presento el remake del juego que en su día vaticiné que se iba a llevar una hostia en ventas. Que se la llevó, pero poco a poco... es como estos vídeos de YouTube que empiezan muy mal, en mi canal tengo muchos, y dices, joder, es que se la pegan en visitas. Pero ves que con el tiempo va subiendo hasta que puede ser uno de los vídeos más virales del canal. Pues así más o menos ha pasado con Demon Souls. Empezó muy mal, pero poco a poco, con el boca a boca, fue ganando en adeptos, en ventas, y gracias a eso, pues ahora mismo tenemos el From Software que todos conocemos, con Elden Ring a la cabeza como el segundo GOTY de From Software. Fact 14. During marketing meetings with Sony, Miyazaki avoided talking about Demon Souls' difficulty and emphasis on killing other players in order to get the game greenlit. After the game's success, the marketing campaign for Dark Souls was actually entirely focused on these aspects. Vale, entonces parece ser que Miyazaki tenía miedo de que el juego iba a ser muy difícil, entonces decidió omitir eso en la reunión de marketing para que en el anuncio del juego, si lo anunciaban, no se mencionara la dificultad. Mala idea, porque creo que ahí radicó parte del problema que tuvo Demon Souls. Luego lo solucionaron en Dark Souls, precisamente hablando de la dificultad que tenía ese juego. 15. Speaking of difficulty, the game had been toned down from its initial release. In the first published version of the game, purging stones were more expensive and finite. Get cursed too many times and be prepared to take a lovely trip to New Londo. Fact 16. Bueno, y también sé que antes, en la primera versión del juego, los basiliscos, los que te producen la maldición, te podían producir varias maldiciones. Entonces,
si la vida se te reduce a la mitad con la primera maldición, te ibas acumulando hasta que te dabas con un píxel de vida. A eso le sumamos lo caras que estaban las piedras purgadoras y lo complicado que era ir a comprar, pues eso hacía que mucha gente, pues obviamente, desistiera y abandonara el juego. Luego lo corrigieron, ¿vale? Balancearon la dificultad ahí. The translucent force protectors in Darkroot Garden were also made easier from launch. Originally, they couldn't be locked onto. Now they simply have a reduced lock-on range. Fact 17, in general, every enemy was given a buff to how many souls they drop, especially bosses. They drop many more souls and a homeward bone as a reward for victory. Fact 18, during the first week, Dark Souls sold more copies than its predecessor, Demon Souls, had sold in all of its years of release. Fact O sea, Dark Souls ha vendido más que el Demon Souls. 19, those figures get even more impressive. By the end of its first week of release, Dark Souls for the PS3 was the 4th highest selling game in the US, El cuarto juego más vendido. while the Xbox 360 version took 8th. Both fell behind NBA 2K12. Fact 20, Dark Souls received immensely positive ratings from fans and critics alike. Eurogamer, GameSpot, GamesRadar, IGN, and many more gave the title a 9 out of 10 or higher. Fact 21, Yo pensaba que el primer Dark Souls no había cosechado ese éxito tan increíble como se le catalogó después, ¿vale? Yo pensaba que al principio, como al ser un juego tan de nicho y tan complicado antes de las primeras actualizaciones, pensaba que lo habían puesto pues algo peor. gave Dark Souls a solid A rating, but bluntly titled the review, Dark Souls shines, but you may hate it, which basically epitomizes the review for the series. Will you like Dark Souls if, for example, you don't enjoy gore? No, probably not. Will you like Dark Souls if, say, you have deep-seated anger issues? No, probably not. Fact 22, Dark Souls was awarded Game of the Year on many websites, including EGM. However, it commonly lost to Batman Arkham City, Skyrim, and Portal 2. Fact 23, during development... Que vaya juegazos también, vaya juegazos. Aunque a día de hoy creo que ninguno supera Dark Souls 1. A mí, ¿vale? Dark Souls was shrouded in mystery by gracing it with the working title Project Dark. Fact 24, before Project Dark came a slew of rather unfortunate working titles, including Dark Race, rejected for obvious reasons, Dark Lord, rejected due to an issue with trademarking, and Dark Ring, which in England is apparently slang for anus. Fact 25, with Dark Souls Ese sí que lo conocía. and Demon Souls, Miyazaki wanted to create a game that rewarded players for overcoming challenges that took time to figure out. For them, death was the perfect tool, and with online capabilities, other players' death only further benefited the learning experience. Exacto, o sea, el ensayo y error. However, a PSA from your friends at the leaderboard, your own death is not a good learning experience in real life. Fact 26, death also served as the base concept for Dark Souls art design, since the story focuses heavily on fire, which can be a source of both life and death. In order to thoroughly explore how death can be best expressed, Miyazaki and his team had long discussions on various light fare, such as, what is death? What does death mean in this world? And the classic, what does it mean to live and die? Whoa, that's deep. Fact 27. A ver, eso es importante porque no deja de ser una mecánica jugable la muerte. Por lo tanto, tienen que ver qué ventajas hay cuando mueres y qué ventajas hay cuando vives. Está claro que el ensayo de error en este juego es el aprendizaje, ¿vale? Tú aprendes a jugar a base de perder mucho, que es como realmente se aprende. En la vida y en todo aprendes equivocándote. Y en Dark Souls, pues te equivocas mucho, mueres mucho, pero aprendes mucho también. One of the most intriguing aspects of Dark Souls is the plot, or rather, how it's presented. After the opening cinematic that delves into the game's backstory, the only other information players get are from environmental designs, item descriptions, NPC chatter, and their own interpretations. The ambiguity makes the players focus intensively on the painstakingly created maps instead of rushing through areas in order to uncover the next cinematic or major plot point. With all that being said, there's still a lot of complexity to the backstory of Dark Souls. Claro, esto viene a colación con lo de que lo que os comenté al principio, que Miyazaki no se basa en las obras que Miyazaki leía de pequeño, que se basaba en los dibujos, se basaba en inventarse él en base a las imágenes lo que pasaba en el cómic o en el libro que estuviera leyendo. Esto lo traslado así, ¿vale? Porque tú te enteras o tú te imaginas lo que está pasando en base a pues eso, las descripciones de los objetos o el propio entorno, el propio decorado, el propio diseño de niveles, los propios monumentos que aparecen, las propias estatuas, todo te cuenta la historia de ese momento o de esa zona en la que estás. Y eso creo que lo ha hecho muy bien Miyazaki y ha sabido captar esa esencia de no entender qué está pasando, interesarme por lo que está pasando sin que me abrumen y me agobien con cinemáticas cada 2x3, y así no encontramos la necesidad de seguir avanzando
avanzando en la historia para saber qué ocurre. Porque no hay una historia en la que avanzar, porque avanzas tú mismo según vas avanzando en las propias zonas. Fact 28. Long before the start of Dark Souls, there was the Age of the Ancients. The lands were primordial and dominated by the everlasting dragons, whose immortality came from their stone-like scales. Some theorize that the reason the dragons outlasted death is because they weren't alive to begin with. Whoa. Fact 29. During this time, the first... Así que según esta teoría los dragones no estaban vivos. De hecho en Dark Souls no te vas a encontrar ningún dragón, creo. Todos son wyverns. Precisamente por eso, por la extinción de los dragones. First flame comes into existence. Within the first flame, there are 4 Lord Souls, which hold immense power and are basically the main source of conflict within the lore. They give rise to 3 powerful lords, Nito, the first of the dead, the Witch of Izalith and her daughters of Chaos who control fire, and Gwyn, the Lord of Sunlight. One also goes to the Furtive Pygmy, but, well, you should figure that one on your own. Suffice it to say he shared the wealth. Fact. ¿A quién dice eso? ¿Que el futuro pigmeo somos nosotros? ¿O que el futuro pigmeo es el alma de ceniza de Dark Souls 3? 30, it's worth noting El jefe final de Dark Souls 3, por si no lo sabíais. that Lord Soul's power isn't infinite. The Lord Souls all diminish over time. As you may have guessed, this becomes your problem, but not before all the heroes of legend make everything worse. Y vamos a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Vamos a dejar aquí el vídeo en el hecho 31 para que no se alargue esto mucho, ver si os gusta o no os gusta este tipo de vídeos, y si queréis que continúe, pues nada, pues me lo ponéis aquí abajo en la caja de comentarios. Yo por mi parte me despido, dadme like si os ha gustado el vídeo, suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.